Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver si aquí escuchamos mejor, que no tengamos mucho rebote. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, porque no este es un lugar hermoso, yo vine aquí desde antes de que se inaugurara. De aquí salí a vender periódicos allá en 1993. Ahí andaba yo de baboseador, como decía el inolvidable Germán Dehesa. Hicimos un gran esfuerzo por hacer un periódico realmente digno, un periódico independiente, un periódico en el que se permita la libertad de expresión. Por eso estoy tan orgulloso de mi periódico y me parece maravilloso que una compañía como AXA, una de las aseguradoras más importantes del mundo y de las más respetadas, haya optado por hacer estos eventos, en esta ocasión en el Reforma. Sé que lo han hecho antes en el Mural de Guadalajara, pero para mí es un privilegio. Y por supuesto, cuando me dijeron, oye, te invitamos por parte, me hablaron del Reforma, una ejecutiva del Reforma, de la parte comercial, que en realidad no tiene nada que ver con la parte informativa. Hay como un verdadero muro para separar las dos cosas. Me hablaron y me dijeron que si podía yo venir aquí a dar una plática, pero que el tema era de seguros y era sobre riesgos. Y yo, pues la verdad que mi carrera como evaluador de riesgos hace mucho tiempo que no empezó. Pero lo que yo pensé, yo finalmente escribo sobre riesgos, pero sobre riesgos de la política, sobre riesgos de la economía, y eso es en realidad algo que he venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y saben ustedes, yo pienso que de alguna forma el mundo es un poco como un ser humano, como un cuerpo humano. Estamos sometidos a riesgos, por supuesto. La economía es como nuestro sistema sanguíneo, nos lleva la sangre a todos lados para que podamos funcionar. Nuestra capacidad de entender los riesgos en el futuro es nuestro sistema neurológico. En fin, creo que podemos pensar en la geopolítica, en los riesgos geopolíticos y en los riesgos económicos como una parte muy importante de lo que podemos hacer para prevenir el futuro. No sé si está ya la presentación puesta, porque yo aquí no la veo, o si me la pueden poner aquí ¿Me pueden poner la presentación aquí? Porque si no la veo va a ser muy difícil saber en qué lámina voy. A la gente de audiovisual, tengo apagado el monitor. Me pusieron el monitor del tiempo, pero no el monitor Vamos a ver. Es importante porque si no, no veo qué es lo que están ustedes viendo en la proyección. Sí. Otra opción, ¿pueden ustedes moverla desde allá, la presentación, para no retrasarnos? Lo ideal es que yo la pueda ver aquí, si no yo les puedo ir diciendo que vayan cambiando. Pues no me responden. Bueno, vamos a darles un minutito para que traten de resolver este problema técnico, y si no empezamos y a lo mejor me bajo para que pueda yo ver los monitores que tenemos aquí arriba. Sí lo están pasando aquí arriba, ¿verdad? Sí. Si no, lo haría yo desde aquí, ¿sí? También entiendo aquí a nuestro pobre compañero, no hay nada más terrible que saber que ya tiene que empezar la presentación y bueno, ahí está ya. Bueno, pues gracias. Vamos a regresarnos. Bueno, no sabía yo que mi conferencia era magistral. Yo no sé si va a ser magistral, pero de que va a ser divertida y va a tener alguna información que nos haga reflexionar, me parece muy importante. Vivimos en un mundo de riesgos. Esto es algo que hay que entender.
Cada vez que salimos a la calle enfrentamos un riesgo, así es la vida. Y el hecho está en que si no enfrentamos esos riesgos, simple y sencillamente no podemos hacer nada. Pero los riesgos son también oportunidades y es muy importante que sepamos esto también. Si no afrontamos los riesgos, simple y sencillamente no podemos tener las oportunidades. A la gente de audiovisual, ahora me dejaron sin el cronómetro, si me lo pueden poner bien, si no yo aquí en mi teléfono lo voy viendo. Pero en fin, en este mundo de riesgos y de oportunidades, también hay que entender que no podemos dejar de tomar riesgos. Este señor nos decía, es Mark Zuckerberg, ya me lo quitaron. Bueno, sí estamos teniendo problemas con... Mark Zuckerberg decía esto, el mayor riesgo que puede haber en un momento determinado es no tomar los riesgos. En un mundo que está cambiando con gran rapidez, la única estrategia garantizada para el fracaso es no tomar riesgos. Si nosotros no queremos cambiar a nuestro país, si nosotros no queremos cambiar la empresa en la que trabajamos, por ejemplo, si no queremos hacer nuestro trabajo mejor cada día, si Javier Tello no se dedicara a cuestionar el sistema de salud para mejorar el sistema de salud, si yo no pudiera en mis artículos criticar lo que hacen los gobiernos para tratar de mejorar, simple y sencillamente no podríamos lograr nada, no podríamos tener un país que fuera hacia adelante. Ahora bien, eso no significa que algunos de los riesgos que están asumiendo México y los Estados Unidos no vayan a tener consecuencias negativas en un momento determinado. Creo que ahora México en particular, Estados Unidos también, están tomando más que riesgos, están haciendo apuestas que pueden tener consecuencias muy negativas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a través de políticas públicas que están mal diseñadas, lo único que estamos logrando es echar a perder cosas que funcionaban bien, como el sistema de salud, o como el sistema educativo, o como el sistema de electricidad. Resulta, y pudieron ver la nota en el Reforma esta semana, que hace algunos años pues ya teníamos cubierta la oferta de electricidad que necesitábamos para los próximos años, y ahora en este momento se le está pidiendo a las empresas pues que dejen de consumir electricidad en las noches. ¿Por qué? Para que no se queden, para que no haya apagones, para que no se queden sin electricidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la generación de electricidad empezó a no ser ya suficiente, y esto quiere decir que México hizo una apuesta en un sistema de generación de electricidad que resultó simple y sencillamente fallido. Bueno, yo quiero señalarles algo que me parece importante. Gracias a que hemos hecho apuestas, gracias a que hemos tratado de construir un mundo mejor, hemos logrado algo que nadie se había percatado, por lo menos desde hace mucho tiempo. Siempre pensamos que la pobreza extrema nos ha acompañado siempre, pero si nosotros vemos los textos históricos, si nosotros leemos las novelas de Dickens, si nosotros vamos un poco al pasado, nos vamos a dar cuenta de que la pobreza extrema era una situación absolutamente que ocurría absolutamente todo el tiempo, y no solamente en los países pobres como México, sino ocurría en todo el mundo, incluso en los países ricos como el Reino Unido, como Canadá, como los Estados Unidos. Vean ustedes esta gráfica que les tengo aquí, es la reducción de la pobreza extrema en el mundo desde 1820, que es el momento de la Revolución Industrial, hasta el 2020, que es lo último que tenemos. Esto está tomado de las cifras del trabajo de Angus Maddison, un especialista sueco que trabajaba en los Estados Unidos, y se publica en Our World in Data. Y ahí pueden ver esto que es realmente maravilloso. La pobreza extrema representaba el 80% de la población del mundo en 1820 y hoy representa menos del 10%. Es una transformación importantísima que tuvo lugar por una serie de apuestas económicas que empezaron durante la Ilustración en el siglo XVIII y que llevaron a una transformación de la manera en que se invertía, en que se hacían negocios, en que se generaba prosperidad a partir de la Revolución Industrial. Si vemos esta cifra,
pero la vemos en los últimos milenios, en los últimos 2000 años, nos vamos a dar cuenta de que no hubo virtualmente desarrollo económico en todo el mundo, en ningún lugar del mundo. Hubo pequeños repuntes, por ejemplo, en China, allá alrededor del 1500, en la India también, en Europa a partir de 1500, 1600, pero realmente no hubo un despegue económico, sino hasta 1820. Cuando empieza la revolución industrial, cuando se generaliza el sistema económico de libertades individuales, primero en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Suiza, en algunos países de Europa Occidental, y después de ahí pasa a todo el mundo. Esta situación ha llevado, o nos debe llevar a que consideremos que algo bueno hemos podido hacer realmente en los últimos tiempos. Deirdre McCloskey es una economista a quien yo quiero, que respeto mucho. Es muy controvertida porque originalmente era Donald McCloskey, hizo una operación de cambio de sexo ya cuando era muy conocida. Dicen que eso es lo que le ha costado que no ganara el Premio Nobel de Economía. Pero Deirdre McCloskey, que además muy amiga mía, es una mujer que yo quiero muchísimo, lo que decía es lo siguiente: de 1800 al presente, la persona promedio en el planeta se ha enriquecido en términos reales por un factor de 10, o sea, alrededor de 900%. Es increíble porque lo que hemos visto en los últimos 200 años, desde 1800 hasta este momento, ha sido una situación que nunca había ocurrido en la historia. Nunca habíamos tenido una situación como esta. Ella lo llama, no sé si lo puse aquí, porque veo que me cambiaron un poquito la presentación, ella lo llama The Great Enrichment, el gran enriquecimiento. Y lo que dice es que lo que hemos visto en estos últimos 200 años no es algo natural. No es algo que hubiera pasado en la Grecia clásica, ni en el Imperio Romano, ni ocurrió en la Italia renacentista. No, este gran enriquecimiento es algo que solamente ocurrió, y ocurrió en todo el mundo, empezando en algunos países, empezando en el Reino Unido en particular, pero que empezó y en 200 años nos llevó a tener una situación económica que nunca habíamos imaginado. Déjenme decirles, por ejemplo, que una persona común y corriente hoy, aquí en México, de clase media de la Ciudad de México, vive mejor que un monarca europeo del Renacimiento o de siglos incluso posteriores. ¿Por qué? Por la tecnología. ¿Por qué? Porque los ingresos son superiores. ¿Por qué? Porque hay mejores medios de comunicación. En fin, ha habido una mejoría generalizada. El sistema político que ha llevado a este gran enriquecimiento es el liberalismo. Es la libertad para emprender, para tomar decisiones, para innovar. Pero para poder tener este sistema hubo que tomar riesgos, hubo revoluciones, hubo rebeldía frente a aquellos en las monarquías tradicionales que pensaban que la gente no tenía por qué tener libertad para invertir, que quien debía invertir era el Estado. En ese momento le llamaban el monarca, por supuesto, pero era exactamente lo mismo, que había que concentrar todo, que si tenía que haber una empresa, por ejemplo, una compañía que hiciera negocios en la India, tenía que ser la del monarca, tenía que ser la del rey. En el caso de México, ustedes lo recordarán, durante siglos se prohibió a los mexicanos comerciar con alguien que no fuera España. El monarca es el que decidía quién podía invertir. El monarca era el que decidía quién podía comerciar y con quién podía comerciar. Entonces lo que vimos fue una gran apuesta, un riesgo. Hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero comerciar con Nueva York, yo quiero comerciar con Brasil y no quiero que el monarca me diga que no puedo comerciar con estos países. ¿Y saben qué? Una vez que tienes el comercio, una vez que tienes un sistema de libertades económicas, una vez que apostaste por las libertades económicas, empiezan a surgir elementos como la innovación. La innovación que nos permite tener las computadoras de hoy, que nos permite tener estas pantallas, aunque esta me falle de vez en cuando, pero eso también es normal. Estamos tan acostumbrados a la tecnología que si
que si me falla la pantalla a lo mejor ya me cuesta trabajo hacer la presentación que yo quería hacer como la quería hacer. Pero bueno, fíjense ustedes que este señor que vemos aquí, que se llama Matt Ridley, es un pensador, escritor de libros, es un innovador en muchas cosas. Ha dicho en su libro, espérame, es que no está. Él ha dicho en su libro How Innovation Works, el principal ingrediente en la salsa secreta que lleva a la innovación es la libertad. Si no tenemos libertad para arriesgarnos, para tomar riesgos, así como Mark Zuckerberg nos dice que si no apostamos de vez en cuando, si no tomamos riesgos, no vamos a poder salir adelante y en realidad va a ser nuestra principal derrota. Lo que nos dice Matt Ridley en su libro How Innovation Works es que si no tenemos libertad no puede haber innovación. Si un científico no tuvo libertad para hacer experimentos de vacunas, no podía haber inventado la primera vacuna. Si alguien no tenía la libertad para desarrollar nuevas conexiones electrónicas, no hubieran surgido los transistores ni hubieran surgido finalmente los chips electrónicos. La libertad es absolutamente indispensable para llevarnos a la innovación. Y bueno, estábamos hablando de riesgos, no sé si han tenido ustedes oportunidad de ver el reporte, Future Risks Report de AXA precisamente. Si se le pregunta a los expertos, es curioso, si se le pregunta uno a los expertos tienen una respuesta, si le pregunta uno a la gente común y corriente las respuestas son distintas, pero si uno le pregunta a los expertos, pues nos dicen que los principales riesgos de la humanidad en estos momentos son el cambio climático, por eso tuvimos un panel sobre cambio climático aquí en esta presentación, la inestabilidad geopolítica, pues por supuesto el que Rusia invada a Ucrania genera inestabilidad política, el que Estados Unidos quiera agandallarse el canal de Panamá nuevamente, pues también genera inestabilidad política. El que Estados Unidos quiera obligar a los canadienses a ser parte de la Unión Americana genera inestabilidad geopolítica. El que China quiera controlar todos los mares periféricos a su territorio, dejando virtualmente aislados a otros países de Asia, por supuesto, es inestabilidad geopolítica. También nos dicen los expertos que la ciberseguridad es uno de los grandes riesgos que tenemos que prever en este momento. Después nos hablan de la inteligencia artificial y el uso y abuso del Big Data, esto es de esta acumulación de datos masivos que estamos nosotros facilitando, porque cada vez que yo mando un mensaje en este teléfono o que hago una búsqueda en este teléfono, estoy generando datos que alguien está capturando por ahí y que puede usar estos datos. Ya lo saben ustedes, si me pongo ahí en el teléfono celular a buscar tabletas, me empiezan a llegar anuncios de tablets de iPad y de tablets de Samsung y en fin, sabemos que quien controla estos grandes datos tiene también la posibilidad de hacer una mercadotecnia completamente distinta de la que se hacía tradicionalmente, en que nada más ponías un anuncio en la televisión para ver si uno de tus posibles clientes la veía. Y finalmente, lo que llaman tensiones y movimientos sociales, estas rebeliones, estos momentos en que la gente cuestiona la situación política en la que vive y quiere cambiar precisamente la situación en la que vive. Pero yo pienso, con todo respeto para los expertos, y a propósito, sí vale la pena, le recomiendo verlo, pueden encontrar en internet este reporte de riesgos que hace anualmente la empresa AXA, lo hace en todo el mundo. Tengo entendido que se está preparando el 2025, que se dará a conocer en octubre. Yo utilicé estos riesgos que les presenté aquí, son los riesgos de la edición 2024 que pueden ustedes encontrar en internet. Yo pienso, sin embargo, que esto no se les debe preguntar necesariamente a los expertos. Yo pienso, sobre todo si veo hacia atrás en la historia y veo lo que hemos logrado en 200 años de historia, que hemos logrado este gran enriquecimiento, este gran cambio
en la situación material en la que vivimos en apenas 200 años, cuando no habíamos logrado eso en 2000, 4000, 10,000 años de historia desde el Neolítico, bueno, yo creo que lo que debemos temer es más bien a perder nuestra libertad, a perder esa característica que tenemos, esa facultad, esa posibilidad que tenemos de ser libres y de poder seguir generando prosperidad. ¿Por qué para mí es importante? Si ya estoy yo gozando de la prosperidad que tenemos hoy en día, si podemos tener construcciones como este magnífico edificio de Grupo Reforma, ¿saben qué? Porque tengo hijos. Tengo hijos y yo quisiera que así como la tecnología me ha ido dando una mejor vida, así como habiendo nacido en una familia de refugiados de la guerra y habiendo empezado sin nada, hoy puedo tener una vida bastante cómoda. A mí me gustaría que eso no parara conmigo. A mí me gustaría que mis hijos y mis nietos, si es que llego a tener nietos, no los tengo, tuvieran también el derecho a una mejor vida. Porque he visto países en el mundo que han tenido retrocesos. He visto países como Venezuela, yo fui a Venezuela muchas veces por mi trabajo, razones de trabajo, en los 70, en los 80, y la verdad es que me da mucha tristeza ver lo que está ocurriendo. Cuba era el segundo o tercer país más próspero de América Latina allá en los años 50, hoy es el tercer país más pobre de América Latina en el 2025. Y lo que me dice la experiencia es que si se pierde la libertad, se pierde mucho. Por eso creo que también debemos reconocer que el peor riesgo que estamos viviendo en estos momentos, y lo estamos viviendo en México, se está viviendo en la Unión Americana también, es la pérdida de la libertad. Y busqué el otro día en el catálogo de seguros que tiene AXA y no encontré que tuvieran un seguro para la posible pérdida de la libertad. Les recomiendo que pongan uno en particular. Vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo a México. México, y hay que conocer nuestra historia, es un país que ha vivido durante mucho tiempo o en pleitos, revoluciones, rebeliones, golpes de Estado, sobre todo en el siglo XIX, que encontró cierta tranquilidad, pero en una dictadura, la del Porfiriato, de 1877 a 1911. Después tuvimos una serie de gobiernos revolucionarios, cada uno dictatorial, muchos de ellos terriblemente dictatoriales, muy crueles, el de Victoriano Huerta, los lugares que llegó a controlar Pancho Villa, se hizo común el despojo de propiedades, la violación de mujeres por parte de los centauros del norte, de la división de Pancho Villa, y tuvimos todo ese caos. Curiosamente hoy es 17 de julio. Hoy es 17 de julio. En 1928, no muy lejos de aquí, en el Parque de la Bombilla, que está ahí cerca está en la alcaldía de Coyoacán, pero está pues en toda la zona de Coyoacán, San Ángel, fue asesinado Álvaro Obregón. Él había cambiado la Constitución para permitir su reelección como presidente. Plutarco Elías Calles había sido presidente 4 años y el 17 de julio de 1928 lo asesinaron en el Parque de la Bombilla. Hay que conocer nuestra historia porque si no, no vamos a poder entender cómo construir nuestro futuro. ¿Y qué pasó? Plutarco Elías Calles, que era el presidente entonces, tomó una decisión importante porque se había vuelto ya común que los presidentes fueran asesinados, que los grandes políticos y los generales revolucionarios fueran asesinados, y él decidió crear un sistema de partido único que empezó a operar en 1929. Tuvo cosas muy importantes para nosotros, sí. Nos dio paz después de los años de revolución y de violencia, pero también nos trajo la dictadura perfecta, como la describió Mario Vargas Llosa ya a fines de los años 90. Esa dictadura perfecta de un solo partido político que ganaba absolutamente todas las elecciones. Tuvimos un periodo entonces muy interesante a través de una serie de reformas políticas y económicas. Empezamos a tener reglas similares a las de los países democráticos. Por ejemplo, una Suprema Corte independiente, por supuesto, una institución que verificaba que el gobierno tuviera la obligación de dar a conocer la información que quería ocultar.
Entonces, si tú llegabas y le decías al gobierno, quiero saber cuánto costó esta carretera, el gobierno siempre te negaba la información, pero lo que fue el IFAI en un principio y el INAI después, podía obligar al gobierno a darte a conocer esa información. Empezamos a ver algo que nunca habíamos visto en la historia de nuestro país, no lo vimos en 200 años de Imperio Azteca, no lo vimos en 300 de colonia, no lo vimos en 200 años republicanos hasta 1997 en el Congreso y el 2000 en la presidencia, que fue algo tan sencillo como la alternancia de partidos en el poder. Sí, ya no había un solo partido político, había varios partidos políticos y empezamos a ver que cambiaban los presidentes, que cambiaba el control de la Cámara de Diputados y del Senado. Ese periodo, que se le ha llamado la transición a la democracia, duró hasta el 2018, entró un nuevo presidente que aprovechó precisamente que como el sistema político se había abierto, pudo llegar a ser presidente de la República y empezó la cuarta transformación que, a mi juicio, esta es una opinión personal, nos está llevando otra vez a un régimen de partido único, otra vez a un régimen autoritario que me parece puede poner en riesgo, es un riesgo muy importante para esa libertad que nos permitiría prosperar más como país. Pues este es el momento en que nos encontramos. ¿Qué cosas ha hecho esta cuarta transformación? ¿Qué está haciendo que me inquieta a mí? Está destruyendo instituciones, está centralizando el poder. Otra vez piensa que el gobierno, como en los tiempos de Luis Echeverría, de José López Portillo, que el señor presidente debe tomar todas las decisiones y que nadie se debe oponer y que los que se oponen a quien toma todas las decisiones son traidores a la patria. Lo sé porque a mí me han llamado traidor a la patria ya en varias ocasiones por el delito de disentir. La eliminación de los contrapesos. Ya el Poder Judicial no será un contrapeso, los nuevos jueces han sido seleccionados por medio de un sistema de acordeones y tómbolas por parte del partido gobernante, de manera que ya no se atreverán a oponerse. Además, se les ha puesto un tribunal de la Inquisición, un tribunal de disciplina judicial arriba, para que si se equivocan y toman decisiones que el gobierno no considera correctas, puedan ser modificadas estas decisiones. Estamos viendo el fortalecimiento de monopolios. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, no es una casualidad que nos estemos quedando nuevamente sin electricidad. Yo crecí en el México de los 70, en el que había apagones todos los días. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad, un monopolio, era muy ineficiente y nunca podía prever realmente la generación de electricidad que se iba a necesitar en 5 o 10 años. Y en los últimos años, desde el 2019, que empezó la cuarta transformación, muchas de las propuestas de inversión en nuevas plantas de generación de electricidad, tanto de gas de ciclo combinado como de paneles solares o eólicas, han sido prohibidas por el gobierno, que no quiere competencia para la Comisión Federal de Electricidad. En fin, todo esto, por supuesto, nos está generando una situación sobre todo de concentración del poder y concentración de la toma de decisiones económicas. El dinero que hay claramente ya no se está utilizando para la salud o para la educación. Los presupuestos, México nos dice, no, es que México iba a ser Dinamarca en materia de salud, ¿no? Dinamarca gasta el 10% de su Producto Interno Bruto en salud, y eso es el gasto público, nada más, hay un gasto privado adicional. En México gastamos el 5%, pero eso es todo. Gasto público y gasto privado. En realidad, el gobierno en materia de salud está gastando el 2.5% del Producto Interno Bruto. ¿Y saben qué? Pues nos dicen que no hay dinero para gastar en salud, que no importa si los niños se mueren de hambre es porque los papás son golpistas y están en contra de la cuarta transformación, y entonces no importa no que se mueran de hambre, que se mueran de cáncer. Y bueno, ¿en qué estamos gastando? Pues estamos gastando en un nuevo aeropuerto. Primero destruimos el que ya estaba casi construido, hicimos uno nuevo
que no ha resuelto el problema que iba a resolver en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Construimos el Tren Maya, un Tren Maya que en este momento genera 1 peso por cada 100 pesos que necesitaría para ser rentable. Todo lo demás es subsidio. Una refinería de 2 bocas que ha sido, pues afortunadamente sí, inaugurada en 3 ocasiones, pero que todavía no ha podido producir gasolina. ¿Y por qué digo con tanta certeza que no ha podido producir gasolina? Porque no ha aumentado la producción de gasolina en nuestro país. Y si realmente puede producir la cantidad de gasolina que nos dijeron que podía producir, pues la pregunta es, ¿dónde están escondiendo la gasolina? A menos que toda se está yendo al huachicol. Pero no puede ser eso porque el huachicol ya no existe. Y sé que no existe porque lo dijo el presidente de la República, y el presidente de la República no se atrevería a mentirnos a los mexicanos, por supuesto. En fin, ¿en qué estamos gastando dinero? Hicimos un monopolio de litio, porque el litio es el mineral del futuro. Pues en el caso de México seguirá siendo el mineral del futuro, porque lo pusieron en el monopolio hace 4 años y todavía no producen un solo kilogramo de litio, pero los proyectos mineros de litio que ya había con empresas especializadas en la minería de litio, que es muy complicada, muy contaminante, pues esos proyectos se detuvieron todos. Entonces el resultado fue detener la producción de litio de nuestro país. Tenemos una empresa mexicana de aviación que pierde dinero, pero a raudales, y que va a seguir perdiendo dinero, porque sabemos, para empezar, que el negocio de la aviación es un negocio muy complicado, y resulta que estos señores no tienen ni siquiera un plan de trabajo, un plan de largo plazo sobre cómo hacer rentable esa aerolínea. Si yo trabajara para Daniel en AXA y le dijera, vamos a invertir, ¿te parece 200 millones de dólares en un proyecto? Y me preguntara, bueno, pero dame tus presupuestos, dame tu proyecto de negocios, tu proyecto de factibilidad. Le dijera, no, pues vamos a hacerlo y ya después vemos cómo le vamos haciendo, cómo vamos haciendo rentable el proyecto. Pues seguramente me despediría, pero si trabajas para el gobierno no te despiden por eso, al contrario, te dan más dinero. Y las empresas del bienestar, bueno, ahora a lo mejor los niños no tienen medicamentos oncológicos, pero tenemos el chocolate del bienestar. Eso sí, les puedo decir que es un gran logro de la Cuarta Transformación. Y me preocupa también la militarización. Creo que es una enfermedad de la que ya nos habíamos escapado los mexicanos en un momento determinado. El darle a los mexicanos, a los militares, la capacidad de conocer nuestros datos biométricos, de tener acceso a nuestras llamadas telefónicas, de ser los encargados de la Guardia Nacional, de ser los que tengan los centros de inteligencia. A mí realmente me da miedo. Será porque yo crecí con el movimiento de 68 y el halconazo de 1971, y a lo mejor lo que me dirán es que eran otros soldados. Ahora ya son muy distintos, a lo mejor son distintos, pero lo que nos dice la historia es que los militares deben dedicarse a funciones de seguridad nacional. No tienen por qué hacer seguridad pública, aunque parezcan nombres similares, seguridad nacional y seguridad pública. Pues me parece que son 2 funciones completamente distintas. No en balde siempre digo que yo estoy muy de acuerdo con las posiciones en este tema de Andrés Manuel López Obrador, pero las que tenía antes de ser presidente de la República, cuando públicamente se opuso a la militarización de lo que entonces se llamaba la Policía Federal. Vean ustedes estas cifras. Hay quien dice que el crecimiento económico no importa. Lo que me dice la experiencia, o lo que nos dice la experiencia a quienes nos gusta la economía y tratamos de entender de economía, es que el crecimiento económico no lo es todo, pero sí es indispensable para mejorar la prosperidad de un país. En el sexenio de Miguel de la Madrid, el crecimiento en todo el sexenio fue de 3.1%, en el de Carlos Salinas de Gortari de 26.9%, en el de Ernesto Zedillo 20.5%, en el de Vicente Fox 12.3%, el de Felipe Calderón 8.6%, el de Enrique Peña Nieto 11.6%. Con mucha razón Andrés Manuel López Obrador, como candidato, decía que esto era inaceptable. ¿Cómo íbamos a estar creciendo solamente 2% al año? Bueno, él
logró que el crecimiento subiera a 4.94, pero no en un año, sino en los 6 años. Esto significa que en el sexenio de López Obrador tuvimos un crecimiento de 0.88% cada año. Y el total en el sexenio, pues es el sexenio con menos crecimiento desde Miguel de la Madrid, aunque hay que reconocerle al pobre de Miguel de la Madrid que él heredó el desastre económico que le heredaron los que son los reales predecesores intelectuales, ideológicos de Andrés Manuel López Obrador, que fueron Luis Echeverría y José López Portillo. Vean esto porque nos dicen constantemente es que la economía ha crecido, bueno, 4.94%, pero no olvidemos que la población en México sigue creciendo al 0.9% al año. Entonces, si vemos el PIB per cápita, aquí está en cifras trimestrales, lo estoy presentando así en esta línea para que se pueda entender bien, el PIB per cápita en el primer trimestre del 2025 fue de 194,897 pesos por persona en nuestro país, pues estamos todavía atrás del pico que alcanzamos en 2018, sí, con el inepto de Enrique Peña Nieto, pero en ese entonces el PIB per cápita fue de 197,349 pesos por trimestre, por persona. Lo interesante cuando vemos así las cifras es que nos damos cuenta de que si el propósito de la política económica es construir más prosperidad, pues no estamos construyendo más prosperidad. Hay quien dice, no, el propósito de la política económica es repartir la riqueza, no generarla. Pero yo lo que les puedo decir es que si repartes y no generas más riqueza, muy pronto te vas a quedar sin riqueza para repartir. Y esto a pesar de que el gasto gubernamental ha venido creciendo de forma constante a lo largo de los años. En el año 2000, por ejemplo, el gasto gubernamental era de 19% del Producto Interno Bruto. Este es el gasto y el ingreso era de 16%. Casi siempre ha habido un déficit de presupuesto, lo cual significa que va aumentando la deuda. En el 2024, el último año de Andrés Manuel López Obrador, el gasto gubernamental fue de 30% del Producto Interno Bruto. Sí, el gobierno gastó 30 pesos de cada 100 pesos que generamos los mexicanos. Está convirtiéndose cada vez más en una potencia económica, ingresó 24%, pero gastó el 30%. Y a pesar de eso, a pesar de este gasto público excepcional, pues no tenemos nada que mostrar por ello, porque los proyectos públicos fueron inoperantes, están destruyendo valor en lugar de generando valor, y son proyectos públicos que en realidad lo único que ocasionaron es incrementar la deuda pública de nuestro país. Pero esa es la parte económica. En la parte democrática, en la parte de las instituciones que tenemos, yo sé que la presidenta Sheinbaum nos dice que somos el país más democrático del mundo, porque elegimos hasta los jueces de distrito, los jueces locales, los elegimos. Y nos dice pues que somos el país más democrático del mundo. Pero si nosotros le echamos un vistazo a las cifras de VDEM, que es una institución de Dinamarca que se dedica a medir la calidad de la democracia en los países del mundo, pues lo que hemos visto en los últimos años es un deterioro muy importante. Vimos en los años de la transición democrática una elevación, una subida muy importante del índice de calidad de democracia de nuestro país. Lo que hemos visto en la Cuarta Transformación es una declinación, y no lo digo yo, pueden ver las cifras completas en Our World in Data. El trabajo completo, nada más que es mucho más amplio, está en la página de VDEM, que es una institución de defensa de la democracia que está radicada en Suecia. A lo mejor me dirán que pues la democracia en Suecia no es de tan alto nivel como la mexicana, y lo entiendo, allá no eligen a los jueces, pero bueno, el hecho está en que en esta institución nos están diciendo que estamos perdiendo algo importante en México. Estamos perdiendo libertad, estamos perdiendo calidad en nuestras instituciones, calidad en nuestra democracia. Aquí lo hemos escuchado
Yo se lo he escuchado a Daniel Bandel no sé cuántas veces. México es un país subasegurado. México no hace las inversiones necesarias para prepararse para un acontecimiento traumático como puede ser el huracán Otis o como pueden ser los terremotos del 85 y del 2017. Y tienes razón, Daniel. Estamos subasegurados. No entendemos a veces los riesgos, no entendemos que nos conviene más tomar una decisión hoy y no tener que pagar una quimioterapia en un hospital privado en 10 años porque pues no fuimos suficientemente previsores en su momento. Igualmente deberíamos ser previsores en lo que tiene que ver con nuestras instituciones, con nuestra política, con nuestra democracia y con nuestra economía. No pensamos en los riesgos del futuro, pero no solamente en los automóviles, en los hogares o en la vida. A propósito, algún día me tendrán que explicar por qué el seguro de muerte se llama seguro de vida. Me imagino que se vende más fácil un seguro de vida que un seguro de muerte, pero la verdad es que yo prefiero que me aseguren por si me muero, entonces que mis hijos puedan estar tranquilos. Pero bueno, el hecho está en que le llaman seguro de vida. No solamente eso, también deberíamos prevernos acerca de los riesgos que estamos enfrentando en materia de libertad. Y sí creo que son riesgos importantes, son riesgos que realmente nos deberían hacer reflexionar. Me gustaría decir que es solo México, pero no es solamente México. Si yo le echo un vistazo a nuestro vecino del norte, encuentro una situación también muy inquietante. Entre 1776 y 2025 han transcurrido 249 años de independencia de los Estados Unidos. Y la verdad, es un país que ha tenido pues múltiples problemas, múltiples deficiencias, pero que ha sabido salir adelante, que ha sabido construir instituciones de libertad, que ha sabido ir resolviendo sus problemas. Por ejemplo, la esclavitud, que era un problema mayúsculo y que finalmente, aunque tuvieron que ir a una guerra civil, lograron darle las mismas facultades, los mismos derechos a todos a todas aquellas personas que hubieran nacido en los Estados Unidos o que fueran ciudadanos de los Estados Unidos. Son 249 años de una república con contrapesos. Si ustedes leen, y hace poco lo leí precisamente por el aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Acta de Independencia de Estados Unidos, redactada en buena medida por Jefferson, los papeles federalistas redactados en buena medida por James Madison y otros de sus colegas, si se leen esos documentos fundamentales de los padres de la nación estadounidense, nos vamos a dar cuenta de que era una nación que tenía una visión de futuro muy importante. Estaban apostando, estaban invirtiendo en un seguro para garantizar o para tratar de lograr que su país fuera libre, fuera próspero con el paso del tiempo. Y sin embargo, pues, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo algo completamente diferente. No en balde, en los artículos de la Constitución y del Acta de Independencia de Estados Unidos se establecía una economía abierta, se establecía la libertad de comercio, se establecía la libertad individual, se establecía que nadie podía tener monopolios. Y no en balde había también un sistema de inmigración abierta. Durante décadas, durante 2 siglos, hemos visto cómo los inmigrantes de Europa y de México y de otros lugares del mundo han ido a los Estados Unidos porque aunque les digan es que no, Estados Unidos es un país injusto, es un país neoliberal, es un país capitalista, pues ¿qué hace un campesino mexicano, qué hace un trabajador mexicano que no puede encontrar trabajo en el México revolucionario, en el México de la Cuarta Transformación? Pues trata hasta de arriesgar la vida para irse a los Estados Unidos. O sea, sí lograron construir esto, pero lo lograron construir con libertad de comercio y lo lograron construir con inmigración. Esto hizo posible que Estados Unidos se convirtiera en la mayor economía del mundo y en una de las economías más ricas, porque no es lo mismo ser la de mayor tamaño y la más próspera. Estados Unidos no es el país con mayor ingreso per cápita del mundo, pero está siempre hasta arriba.
está siempre hasta arriba y eso es importante tomarlo en cuenta. Y para un país de ese tamaño, en realidad es todo un logro. Los dos países más ricos del mundo, bueno, los tres países más ricos del mundo, uno ni lo vamos a considerar, es Liechtenstein, que tiene creo que 15,000 habitantes. Los otros son en Europa, Suiza, y en Asia, Singapur. Singapur, a propósito, un país que era más pobre que México en los años 50 y que hoy es 20 veces más rico que México en términos per cápita. ¿Cómo lo hicieron? Con economías abiertas, eran países pequeños que tenían que comerciar. En Singapur te decían, pues como no tenemos ningún recurso natural, nosotros importamos el petróleo crudo de Malasia y aquí lo refinamos y después se lo vendemos a China. En Suiza no tenían, o sea, el problema de Suiza, que es un país hermosísimo, es entre la orografía, el clima, es muy difícil comunicarse, es muy difícil hacer cosas en Suiza. Nos dicen que tienen buenas vacas y sí tienen buenas vacas, aunque lo que cuesta el subsidio de una vaca suiza es realmente extraordinario. No creo que sea la riqueza de Suiza provenga ni de las vacas, ni de la leche de las vacas suizas, ni siquiera de la fabricación del chocolate. Son los productos de alto nivel y es el comercio, los servicios financieros, lo que le ha permitido a Suiza ser uno de los países más prósperos del mundo. ¿Y cómo lo lograron? Pues con una economía abierta, con una economía con libertades. En Estados Unidos, sin embargo, hay un presidente ahora que creo que su lema político de campaña es Make America Poor Again. Haz a América, a Estados Unidos, más pobre otra vez. Porque si no, no puedo entender por qué está imponiendo aranceles que están empobreciendo a los Estados Unidos, por qué está imponiendo deportaciones, por qué está haciendo deportaciones, por qué está eliminando la migración, por qué está tomando medidas como regresar a la guerra contra las drogas de Richard Nixon, cuando realmente todos lo sabemos, los problemas de salud se resuelven, si es que se pueden resolver con políticas públicas, pero no se resuelven metiendo balazos como pretenden en este momento allá en los Estados Unidos. Este senador de Hawái, el senador Brian Schatz, demócrata de Hawái, lo dijo con tanta precisión que preferí dejarle las palabras a él. Trump está arruinando la economía de Estados Unidos a propósito, ¿sí? No es nada más en México, me temo. Y al final de cuentas, como que no me sorprende cuando veo a Trump y sus políticas y veo las políticas de Andrés Manuel López Obrador, no me sorprende que se hayan vuelto tan amigos, porque en realidad sus políticas son muy similares. No es nada más tampoco en estos países, hay toda una tendencia de gobernantes en el mundo que piensan que el liberalismo ya no debe existir. El liberalismo, a propósito, hay gente que dice, no, te refieres al capitalismo. Capitalismo es un término marxista que supone que la economía de mercado se fundamenta en la plusvalía del capital. Es un término marxista. Cuando alguien te dice, es que tú eres capitalista, pues yo le digo, no, yo soy liberal. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es la convicción de que el Estado debe respetar las libertades individuales, las libertades económicas. El sistema de libre empresa se basa en la libertad de invertir, de tener tus utilidades y de comerciar. No se basa en la plusvalía del capital. Es una idea de un libro de Marx que se llama El Capital y que no tiene absolutamente que ha demostrado estar equivocado, como tantas cosas de las obras de Marx. Pero lo que vemos es pues, toda una serie de gobernantes, todos con políticas similares. Vladimir Putin, en una entrevista con el Financial Times en 19, dijo, la idea liberal se ha vuelto obsoleta, ha entrado en conflicto con los intereses de la mayoría de la población. Y entonces él ha estado tratando de construir un régimen autoritario, como en México y en Estados Unidos López Obrador y Donald Trump están tratando de construir regímenes autoritarios. Yo más bien pienso en la idea del recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, quien decía, lo que yo creo, el liberalismo, porque estaba explicando qué es el liberalismo, esto en lo que yo creo es el motor
de la democracia en Occidente. Esto que ha sido el liberalismo. Lo dijo en una serie de televisión, son 10 capítulos, es un documental, lo pueden si quieren ver de forma gratuita, en internet lo pueden bajar, está en el Centro Ricardo Salinas Pliego, lo produje yo, pero realmente creo que vale la pena escuchar a Mario Vargas Llosa que nos diga, porque él nos dice eso precisamente, la libertad es el motor de la democracia, es el motor de este gran enriquecimiento que hemos tenido, del cual nos hablaba Deirdre McCloskey y que yo quise mencionar al principio de esta presentación. Sí, la libertad, porque hoy más que nunca debemos enfrentar los riesgos que representa la posible pérdida de la libertad, porque hay gente allá afuera que quiere despojarnos de la libertad, de la capacidad de prosperar, de la capacidad de construir un México y un mundo mejor. Manuel Azaña, el de izquierda, presidente del gobierno español durante la República Española, decía algo con lo que quisiera terminar esta presentación. La libertad no hace felices a los hombres. Mucha gente que se siente inquieta con la libertad. La libertad nos hace sencillamente hombres. Yo sé que ahora diríamos los hombres y las mujeres o lo que sea, pero fue la forma en que lo dijo en 1936. La libertad no hace felices a los hombres, la libertad nos hace sencillamente hombres. Manuel Azaña, gracias por escucharme. Bueno, gracias a Daniel por invitarme. Para mí, mis conferencias son más que nada más pues, presentar cifras y datos. Yo sí quiero que entiendan un entusiasmo, un afán de lucha, un afán de comprar mi prima de seguro hoy para tratar de revertir males que vienen en el futuro. Y creo que en México y en Estados Unidos estamos viviendo un momento de enorme peligro, un enorme de gran riesgo. Y gracias también, Daniel, por haber pensado en mi casa editorial. He estado aquí 30 y tantos años, no trabajo aquí físicamente, pero mando mis columnas, pero me siento muy orgulloso también de mi casa editorial. Muchas gracias.